Bueno, muchas gracias, Martín. Seguimos aquí. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Realmente nos sentimos muy halagados, nos sentimos unos privilegiados de tener tanta gente del otro lado que está siguiendo este congreso. La verdad es que lo hicimos con mucho esfuerzo, con muchísima dedicación. Es todo a pulmón, como algunos nos hemos escrito a través de correos electrónicos, y la verdad es así, es todo a pulmón. Tratamos de dar lo mejor con excelencia y queremos agradecerles profundamente que estén del otro lado. Así que muchísimas gracias a todos los que van comentando, a todos los que fueron escribiéndonos en estos días, y la verdad es que estamos muy agradecidos por el hecho de que Cuidar la Vida nos haya dado esta posibilidad. Tenemos, gracias a Dios, muchísimos más que también están acompañándonos y tratando de ayudar en este sentido. Pero me toca en este momento presentar la próxima exposición, y en este caso voy a presentar a la doctora Ana María García Martín de Parini. Hola Ana, ¿cómo estás? Ahí queremos tu micrófono. Me desmuteé. Ahí está. Bueno, Ana, muchas Vamos gracias. aprendiendo cosas nuevas todos. Siempre, todo el tiempo. Esta pandemia, la verdad, que nos ha llevado a todos a aprender muchísimas cosas nuevas. Y a las mayorcitas también. Muy agradecidos porque haya sucedido esto de que podamos compartir de esta forma, ¿no? Y no quedarnos en casa sin poder hacer estas cosas. Así que, bueno, Ana María, voy a nombrar tu primer intento o tu primer llegada a la profesionalidad como maestra, ¿sí? Porque estamos entre los docentes y fuiste maestra, ¿sí? En primer lugar, profesora de inglés, luego hiciste tu carrera de medicina, ¿sí? La doctora Ana María es ginecóloga, ¿sí? Es obstetra, es diplomada en bioética, tiene cantidad de trabajos realizados, es especialista en salud pública, ha sido profesora universitaria también, así que creo que tiene una vasta experiencia, trabajó como asesora de distintos legisladores a nivel nacional. Hoy es parte es parte referente, digamos, del movimiento de mujeres convocadas por la vida y la familia. También nos ha acompañado en muchos foros como Docentes por la Vida. Así que hay una vasta experiencia, y hoy, Ana, te toca un tema muy especial, muy particular, que está siendo fuertemente impulsado, y bueno, queremos escucharte y que nos puedas contar también un poco acerca de esto, así que dejamos este tiempo a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos en este día que conmemoramos el Día de nuestra bandera nacional, y también conmemoramos el poder estar juntos y seguir luchando por la vida, ¿no? Por la vida, por las dos vidas y también por la vida de todos los argentinos. Estamos en medio de una pandemia que nos hace pensar mucho en todas estas cosas que van pasando, y aún más en todos los temas que durante años venimos luchando. En el caso mío, como tengo mucha más edad de algunos de los que ya se presentaron, con mis 45 años de profesión en la medicina y otros tantos en la parte docente, he visto tantas cosas que a veces no me asustan algunas, pero en los últimos años sí me ha asustado mucho esto, que lo vine siguiendo,
acerca de la ideología de género, de la promoción de la sexualidad en las políticas públicas, como bien decía mi antecesor, el doctor de la Torre, Pablo. En estos últimos tiempos asistimos también a algo más allá todavía. Nosotros nacimos, pero fuimos engendrados porque Dios quiso que fuéramos engendrados, de un determinado óvulo y de un determinado espermatozoide. Por lo tanto, toda desviación que quieren provocar en el tratamiento o la asistencia de la salud de cualquier persona no es bueno, no es saludable, digamos. Nosotros en medicina hicimos un juramento. La pregunta que vino primero fue infancia y adolescencia trans. Yo les puedo decir que no. Así como la sexualidad, dicen muchos que se construye, pero siempre se tiene que construir en base al sexo biológico. No hay otra construcción buena para que lo que hablaba también Pablo acerca de la integridad de la salud, que es la dignidad intrínseca de cada individuo que va acompañada de esa integralidad en la salud, no puede tener cables sueltos o cosas que no estén conforme a eso, porque si no empiezan los procesos, como decía Pablo también, yo me identifico mucho por la salud, ¿no? Y las políticas públicas. Lo que viene es un proceso donde surgen serios inconvenientes, o sea, nuestra salud deja de estar integral, especialmente lo que viene de nuestra mente, con nuestras emociones y de lo que se genera en el cerebro nuestro a través de la parte endocrina, a través de la parte glandular y demás, que después sigue los procesos a los distintos sistemas glandulares. Y juramos en nuestro juramento médico, o nuestra promesa médica, de acuerdo al juramento hipocrático y también el renovado de Ginebra, que también dice lo mismo, hicimos una promesa que es salvar vidas, tratarlas ante síntomas y signos de enfermedad, para que tengan una vida saludable, no para que se enfermen. Entonces, podemos llegar a decir, ¿cuál es el concepto de salud pública según la OMS? Y ese concepto es el completo bienestar físico, psíquico, social y espiritual, que ya lo sacaron hace poco, hace unos años, y no la ausencia de afección o enfermedad. Pero hay otra definición de salud que a mí me gusta mucho más, y que es la del primer sanitarista acá en la Argentina, que fue el doctor Ramón Carrillo, primer médico sanitarista de nuestro país, que está en la próxima diapositiva, que habla de un fenómeno integral, que era lo que yo les estaba diciendo, el estado de bienestar físico, económico y material resultante de los beneficios de la técnica y la civilización, armónicamente, como dice ahí, armónicamente condicionado a un mínimo de felicidad social, moral y espiritual, resultante a su vez de la cultura. Qué definición, ¿no? Nos habla de integridad, de salud integral, nos habla de tener un beneficio, estar bien económicamente, que no quiere decir ser rico, sino que tener todas las condiciones en salud pública. Cuando uno atiende a un paciente, tiene que ver también las referencias de su condición ambiental, ¿sí? Para poder definir si lo que diagnosticamos y debemos tratar es posible en el hábitat donde está, ¿sí? Y así se forman se hacen y se redactan las leyes y políticas públicas. El haber estado en el Congreso a mí y en tiempos de mucho revuelo,
aborto en su momento, hace muchos años, después matrimonio homosexual, identidad de género y demás, que ahí justamente muchos de los parlamentarios no entendieron bien la letra chica, ¿sí? Por eso estamos como estamos ahora con estas situaciones. Entonces nos habla de todo esto el primer sanitarista de nuestro país, y a mí me gusta mucho esa definición, porque la salud es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque el primer derecho humano fundamental es el de la vida. Pero después, cuando transcurrimos en nuestro tiempo, si no tenemos salud, es imposible poder trabajar, poder educar, poder desarrollarnos, ¿sí? Por eso siempre digo que van paralelos educación y salud. Y la salud es central, la próxima diapositiva, Viviana, la salud es central para el desarrollo individual y personal, pero también para el desarrollo de los pueblos, ¿sí? El desarrollo de los pueblos. Y la ética, en este caso la bioética en salud, es la rectora de las acciones de salud pública, de las políticas de salud, de la investigación, de las políticas sociales y económicas de un país. Es más o menos lo que estuvieron hablando y le preguntaron a Pablo, si era de cada municipio, por qué sucedía esto en el municipio de San Miguel y no en otros. Y yo les puedo decir que no sucede en otros porque depende si hay hombres en ese estado municipal que persigan valores y principios como los nuestros. Entonces, porque en otros municipios no va a pasar, ni en otras gobernaciones no va a pasar, porque no existen esos hombres que se pusieron en la brecha esta de los valores trascendentes que no cambian con los tiempos. Y esos son los valores que nosotros tenemos por nuestros principios en Dios, ¿no es cierto? Entonces hoy asistimos, todos los médicos, los educadores, toda la gente que vamos por los valores de la vida y de la familia, a la más horrorosa perversión en el caso de la medicina, y también de la ciencia, porque esto no es salud pública, esto no es salud pública, para nada es salud pública. Por eso, desde la ética médica o bioética, yo pregunto, y lo que nos tendríamos que hacer, preguntarnos todos, ¿no? ¿Es ético implementar en políticas de salud tratamientos hormonales y o bloqueadores hormonales para alterar el desarrollo y crecimiento biológico y psicológico, teniendo en cuenta las definiciones que yo les hablé anteriormente acerca de la salud? ¿Es saludable esto? Nuestra respuesta va a ser no. Es la misma respuesta que yo tuve desde el principio y cuando escribí sobre este tema. ¿La salud pública para qué está? Para promocionar y prevenir la salud. En la prevención nosotros hacemos prevención de la salud, que quiere decir para que no venga la enfermedad, para no complicar la salud de la gente, de la población, ni crear una enfermedad. Y hay un principio hipocrático que dice, curar algunas veces, aliviar frecuentemente, cuidar y acompañar siempre. Hoy escuchaba a la primera expositora y reparé en eso, ¿no? Porque ella decía acompañar siempre al educando, ¿no? Y eso fue para mí algo que yo hice en todos los terrenos, cuando era maestra de grado, durante mi estudio de medicina en la facultad, en la UBA, y después también en mis exposiciones en Salud Pública 1 y 2 en la facultad, pero no solamente ahí, pues yo vivo tratando de educar dentro de mi espacio, hace bastantes años ya, a los adolescentes y jóvenes en estos temas de la sexualidad. Y hay que acompañarlos.
nosotros los médicos a veces no tenemos la corrección completa y lo estamos viviendo en esto de la pandemia. Y al principio me olvidé de decir algo que lo estaba por decir. Ayer cuando pasamos la publicidad de esto de hoy, a través de una plataforma que yo tengo de la democracia cristiana, una de las personas dijo, ¿por qué no hablan de pandemia en vez de hablar de estas cosas? ¿No? Y entonces yo contesté, porque esto también es una pandemia. En nuestro país se convirtió en una epidemia fuerte, ¿sí? Pero a nivel mundial es una pandemia esto. Y vamos a ver quiénes salen resilientes de esta pandemia, fortalecidos en el buen camino de la salud, ¿sí? Disculpen porque yo a veces me voy específicamente de todo lo que está grabado, pero ya Viviana me conoce. La sexualidad humana es una realidad biológica binaria, no hay otra. Nacemos mujeres con el XX de los gametos femeninos y masculinos de nuestros padres y con el XY si prepondera el sexo que lo da el varón. Ese es un sexo biológico y genético. Y eso no se puede cambiar. Son respectivamente, como les puse en la diapositiva, marcadores genéticos del sexo masculino y femenino. Y si quieren decir del género femenino y masculino. Dios dice que nos creó hombre y mujer. Y habla de género también en algunas Biblias, ¿no? Habla del género femenino y del género masculino. Los desórdenes extremadamente infrecuentes, que ahora los quieren poner en disforia de género, los quieren poner en otros tipos de LGTB, raro, queer y todas esas cosas que van surgiendo cada vez más, o indefinido y demás, no son así, ocurren de vez en cuando, durante el desarrollo sexual, pero también durante, no el desarrollo sexual, durante la gestación. Hay muchas veces que se encuentra un síndrome que hay insensibilidad androgénica, es decir, no hay posibilidades de que la testosterona sea segregada durante el intraútero debidamente, y ese es el síndrome de Klinefelter, que hace muchos años que existe, ¿sí? Entonces hay una afectación en los cromosomas y hay una X más, una XY, pero una X más agregada. Y esos varones van a ser estériles siempre, tienen por ahí los dos gametos, tanto femenino como masculino, y muchas veces sí, en esos pacientes, yo vi muy pocos, solo 2, en el Hospital Rivadavia, cuando estaba como médica allí, después de mi residencia, y sinceramente cuando llegan a la adolescencia a veces requieren ser intervenidos para que alguno de los gametos desaparezca. El otro es el de las mujeres, donde hay una ausencia parcial o completa de alguno de las X, o por ahí no existe directamente o parcialmente destruida. Y ese se llama de Turner. Las diferencias entre estos dos ustedes se los pueden imaginar porque por ahí la mujer esta tiene una altura desmedida, pero los efectos en la parte psicológica son importantes, especialmente cuando llegan a la pubertad. Muchas veces no se detectan ni al nacimiento ni durante la gestación. Ahora por ahí se puede detectar un poco mejor por nuevos mecanismos tecnológicos o las 4 dimensionales y demás, pero no es fácil detectarlo. Entonces, estas desviaciones médicamente identificables, aparte de la sexualidad binaria, se les identifica correctamente, pero con desórdenes en el diseño humano
O sea que el diseño de Dios original, ¿no? Y puede haber esos defectos genéticos, pero eso no quiere decir que haya tercer sexo, cuarto sexo, quinto sexo, intersexuales, ni nada por el estilo. Así que bueno, al ver esto de la autopercepción que tanto dicen, y por eso se origina esta cuestión de los bloqueadores en la pubertad, hormonales y demás, podemos decir que la autopercepción es una cosa que existe, la autopercepción de nuestro sexo, pero de acuerdo a nuestro sexo biológico, y se va haciendo a partir del nacimiento, se desarrolla con el tiempo, que van viendo inclusive los niños los mismos caracteres que tiene el papá sin necesidad de que estén desnudos ni nada por el estilo. Esos exhibicionismos son muy contraproducentes para los niños, ya sean niñas o niños. Entonces, pero ellos van percibiendo que hay algunas características que son igual al papá y otras características que son igual a la mamá. Y eso es la autopercepción, como tenemos también con el desarrollo nuestro, la autoconciencia de cuándo somos, de quiénes somos. Puede descarrilarse a causa de percepciones o acciones que haya tenido, o relaciones que haya tenido el niño, inclusive el adolescente o preadolescente, durante el transcurso de su vida, a raíz de malas experiencias. Ahí esta tarde van a hablarle mucho de abuso y demás, y en ese sentido puede pasar, pero no pasa porque hay una promoción de que tenés que sentirte como vos te autopercibís, porque eso es lo mejor, porque si no te va a ir mal, porque si no después tu parte psicológica va a estar disfuncional. Eso no existe. Eso no existe, al contrario, si nosotros permitimos el sexo, o sea, el desarrollo psicosexual del niño, en el orden en el que lo tenemos que establecer con el tiempo, y colaboramos, inclusive como maestros, como padres y demás, en ese desarrollo, ir siguiendo sus tiempos, la mayor felicidad y afianzamiento de su personalidad se va a producir. Se va a producir. Lo que no se puede producir en estos casos es que el niño va a estar disperso, no va a tener concentración, porque no está autodefinido y porque nadie le ayudó a autodefinirse. Solamente, seguramente, fueron, como dijo anteriormente Pablo, con respecto a que estas cosas no las hablan con los padres, seguramente lo hablan a través de lo que escuchan, a través de lo que les dicen, a través de un montón de mecanismos que no son los valederos, como para que tengan la certeza de que ese camino no es el que va a ser saludable para ellos. Cuando hablamos de disforia de género, un término que empezó a circular hace poco tiempo, la próxima diapositiva, en menores de edad, es una condición psicológica en la cual los niños experimentan, como dice ahí, una acentuada incongruencia entre su género tal y como ellos lo perciben y su sexo biológico. Pero dijimos recién que van transitando todo un periodo de tiempo hasta autopercibirse ellos mismos como su género y su condición sexual. Entonces, no tenemos por qué aceptar este tipo de definición, ¿sí? Esto es lo que dicen los que hablan de disforia de género. Estos niños no son más que, a nivel mundial, un 1% de ellos. Pero el tratamiento psicológico para estos niños es fundamental. Psicológico con valores, porque eso me gusta, con valores y creencias fundamentales basados en también lo que nos dice nuestra Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuanto a los padres como los que son
y los que tutelan inclusive la educación general de sus hijos y los que eligen qué educación van a tener. Pero a los maestros también les compete esto. A los que estamos enseñando permanentemente, también esto nos tiene que competir. La promoción de esta temática, como decía también Pablo, acerca de la promoción de la sexualidad, pero como genitalidad y no como sexualidad, porque la sexualidad es algo integral, desde que somos concebidos hasta que nos morimos, nosotros permanecemos con nuestra sexualidad en distintos casos, no solamente a través de la genitalidad. Eso lo tenemos que tener bien marcado. No puedo salir si no hablo de educación sexual por ser educadora sexual. Pero bueno, eso es importante para tratar este tema también. Cuando empiezan a promocionar esto a nivel popular, ha hecho que muchos padres dudaran. Tuvimos casos en la televisión, en distintos medios y demás, de chicos cuyas madres querían que sea una mujer o cosa por el estilo, y bueno, entonces promocionaron de que tenían, a través de la televisión, que tenían disforia de género, pero después nos enteramos que nada de eso era verdad. Que todo el resto de su familia decían que la causa de esa cuestión de este chico que se autopercibía mujer era fundamentado y promocionado por su propia madre, ¿sí? Una serie de conflictos en el hogar también. Entonces la promoción de esto ha hecho que aún niños se sientan asustados, porque yo he tenido que tratar, asustados ante esto. ¿Qué pasa que yo me siento de esta manera? Como dicen ahí en la televisión, o como me dicen mis compañeritos, o como me dice alguna maestra. Entonces, hubo una resolución de la Secretaría de Salud de la Nación en ese momento, el año pasado, al fin del año pasado, antes de irse del señor Rubinstein, que es la 3159 del año 19, que se dictó en noviembre del año pasado. Y él se refiere, por eso Pablo también decía, y me gusta refrendar esto, que todas las políticas públicas que sacan, entre comillas, políticas públicas, porque de salud pública no podemos sacar políticas públicas que vayan en contra de la salud de la población, ¿sí? Son las que van tomando a la población crece que eso es bueno. Eso nos pasó también con la Ley de Salud Reproductiva, la 25.673, allá en el periodo que estuvo Ginés González García, nuevamente el ministro de Salud de la Nación, donde toda la población creía que eso estaba bien, que eso era bueno. Ay, bueno, voy a utilizar la píldora del día después, que esto, que el otro. Pero no todo es bueno de lo que sacan los distintos gobiernos. Entonces nosotros como Estado, ayudando al gobierno a través de nuestras ONG y demás, podemos entablar esto, presentar las mejores políticas públicas, ¿sí? Para sanar a la población. La pubertad no es un desorden, esto es lo que queremos decirles, no es un desorden, es algo fisiológico, igual que el embarazo, que lo quieren poner como una cuestión patológica, y el embarazo es el lugar más hermoso que podemos transitar la mujer, si la mujer quiere tener hijos, ¿sí? La pubertad no es un desorden y no debe ser tratada como si fuera una enfermedad, evitando de esta manera que ocurra lo que tiene que ocurrir en el desarrollo normal de un ser humano. Las hormonas que bloquean la pubertad inducen a un estado de enfermedad, que es precisamente, ¿qué cosa? La ausencia de la pubertad. La ausencia de la pubertad sí trae un trastorno de enfermedad, ¿sí? Entonces, las hormonas que bloquean la pubertad detienen el crecimiento de los huesos, disminuyen la densidad de los mismos, impiden la organización y la maduración del cerebro del adolescente, dependen de esteroides sexuales,
toda la organización del cerebro, como ahora después les voy a mostrar, e inhiben, ¿qué cosa? La fertilidad al impedir el desarrollo del tejido. ¿De cuál tejido? Del gonadal, de los gametos femeninos o masculinos. Impiden que se maduren, y muchas connotaciones más que son mal para la salud. En la próxima diapositiva nosotros vamos a ver una parte del cerebro humano, casi todo, pero yo quiero ahondar fundamentalmente, yo no sé si se ve bien, en dos cosas importantes. La glándula pituitaria o hipófisis, que la vemos ahí marcada, hipotálamo, acá está el hipotálamo que regentea la hipófisis y también la glándula pituitaria y la glándula pineal que está cerquita. Esas son la concentración, la mayor, son pequeñitas, miden 8 milímetros, pero tienen el gran flujo de sangre por donde circulan todos los neurotransmisores, circulan también a través de las neuronas, ¿no? Las hormonas y demás, para llegar inclusive a los distintos sistemas que tenemos en el cuerpo. Uno de ellos es la parte genética, la parte gonadal, la corteza suprarrenal, de donde se engendran también y parten algunas hormonas. Nosotros ahí tenemos el centro regulador del metabolismo, de la temperatura, especialmente en la hipófisis. Hipotálamo va hacia la hipófisis y de ahí se engendran todas muchas cosas, nuestro sistema, además emocional. Ojo con esto, con el estrés, además en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Entonces, a través del sistema hormonal, de la folículo estimulante, de la leucoionizante, que son hormonas que pueden llegar a influir y mucho en todo nuestro sistema endocrino y nuestra sexualidad, y la prolactina también que se segrega para producir leche durante el embarazo y posteriormente después en el parto, para amamantar a los niños. Si yo bloqueo a través de algo sintético, porque del hipotálamo sale una hormona que es la generadora del impulso de todas estas otras que les hablé, si yo bloqueo ahí, impido la madurez sexual y también otras cosas. La madurez emocional, provoca muchas veces baja de la autoestima, o sea que no es un fenómeno así nomás, más todo el deterioro en la parte física. Nosotros estamos hablando de salud integral. Lo habló mi colega antes que yo. Y seguimos persistiendo en lo mismo. Por eso las leyes de educación sexual tienen que ser no integrales solamente, integradora de todas estas cosas de las que yo estoy hablando. En ese sentido, sí hicimos ya hace unos años una ley de educación sexual integradora con todos estos parámetros, junto con otra profesional, la doctora Borghetti, y ayornándola un poco con Viviana Álvarez en los últimos años. Así que ahí hay escrito algo, dice, etapa reversible le aporta al niño o niña más tiempo para explorar opciones y vivir según su género autopercibido antes de tomar decisiones irreversibles. Acá están promocionando con esto. Esto fue escrito por gente que está tratando de poner esta cuestión en línea. Y eso está escrito también en la resolución 3159 del año 19 por el secretario de Salud Pública de la Nación. Entonces, ¿por qué se aconseja lo que se aconseja después? Se aconseja iniciar la supresión puberal tempranamente para evitar el desarrollo irreversible de características sexuales no deseadas.
Ahora yo pregunto, ¿qué puede saber un niño de esto que dice acá? Evitar el desarrollo de características sexuales no deseadas. ¿Qué puede saber un niño de lo que no desea o de lo que desea? Si su desarrollo inclusive emocional, como persona, ya definida una personalidad y demás, todavía está, como el adolescente, en veremos. Lo que pensamos y percibimos a través de los sentidos se traduce en un estado emocional. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto de los bloqueadores. La próxima diapositiva. En la próxima diapositiva vamos a ver, si no sale no importa, un dibujito muy raro, pero yo se los voy a traducir. Ya durante las semanas de gestación, fíjense ustedes que a la 6ª semana de gestación ya tenemos la hormona liberadora de gonadotrofinas, que son también neurotransmisoras. Esas son las que van a llegar hasta el hipotálamo a las 9 semanas de gestación. Ustedes fíjense si ven bien el dibujito, yo no sé si los ven bien porque no es muy grande, pero después va con eso, a las 9 semanas de gestación, el hipotálamo, esa generadora, se va hacia la hipófisis. Este es el mecanismo, ya en la gestación, ¿sí? En la gestación. Y ahí se empiezan a originar la luteinizante y la folículo estimulante que seguramente a través, si será mujer o será varón, habrá más secreción de una que de otra, ¿sí? Hasta llegar a lo que es la gónada, el ovario o los testículos, ¿sí? Y ahí se separan, generando uno más testosterona, aunque las mujeres tenemos testosterona igual, segregada por la suprarrenal, y la otra segregará mucho más folículo estimulante, ¿sí? Y luteinizante. Algunas declaraciones de los que apoyan este bloqueamiento. Algunos dicen, antes de comenzar el tratamiento con hormonas sexuales, se deben discutir los posibles efectos sobre la fertilidad futura y cuáles son las opciones para la preservación de la fertilidad. Todo es investigación. Este es el servicio trans del Hospital Durán. Algunas declaraciones más. En el Congreso Argentino de Pediatría 2019, hablaban de educar en prevención en vida plena. En edades pediátricas debemos ser muy cautos porque aún existen muchas dudas sin resolver. Investigación en humanos. La experiencia en tratamientos de reafirmación de género en menores es limitada y no hay seguimiento de cohortes, que es un estudio de experimentación y de observación para poder hacer políticas públicas, o sea, lo que puede pasar en el futuro, significa eso, de individuos a muy largo plazo. No conocemos cuál será la evolución a largo plazo de menores que inicien el tratamiento con sintética de la hormona liberadora de las otras gonadotrofinas. ¿Me explico? Ni su posible impacto en la talla adulta, sobre todo trans varones. Se achica la talla adulta. Pero más allá de eso, es que le están motivando un problema de salud extremo. Nos quedan muchos problemas por resolver, problemas para los que hoy no tenemos respuestas, dicen, pero esto no excluye que debemos intentar garantizar el mejor asesoramiento posible a quienes lo soliciten, dicen unos médicos, ¿no? Ahora les vamos a explicar quiénes. Quienes estudiamos medicina, lo hicimos para cuidar la salud de las personas, hasta ahí estoy de acuerdo, no para ser jueces de sus derechos y decisiones. Todos nos basamos en derechos de decisiones, todos derechos y decisiones desde hace tiempo, como habló
la doctora Rainieri, creo que es, ¿no? Todo en base a derechos, a derechos, a derechos, a derechos que no son derechos, sino problemas. Problemas más que derechos. Esto fue en Rosario, Santa Fe, Argentina, del 24 al 27 de septiembre, disertaciones acerca de transexualismo, donde participaron en los bloques, fíjense ustedes, ¿no? Sanatorio Franchi, equipo de adolescencia, LGTBIQ y Hospital General de Agudos Durán, que es donde es el centro de máxima compulsión acerca de esto. Es todo experimental. Es todo experimental. La próxima diapositiva, por favor. Es todo experimental. Ya voy terminando porque si no me van a retar. Es todo experimental con seres humanos. Eso es lo peor. Y todo sin conocer el futuro de personas que esperan un futuro saludable y feliz. Es inconcebible. Tampoco la medicina tiene como objetivo cuidar y dar salud, no enfermedad. No tiene nada que ver con los derechos de las personas, sino con el deber del médico de promover salud. Algunos resultados se los doy rápidamente porque me parece que con el tiempo estoy demasiado alargada. Estudios de seguimiento realizados desde hace 30 años nos indican que hay más tasas de suicidio, después ustedes lo pueden leer de ahí, en aquellas personas que hicieron el cambio de sexo, no solo hormonalmente, sino también a través de cirugías. Hay una tasa de suicidio grande. Y acá en la Argentina, si bien no lo tenemos como estadística, han ocurrido varios de ellos. Que tenemos... tendríamos que hacer una estadística, y esto le propuse a gente que trabaja conmigo, de que tendríamos que remitirnos a ver desde cuando empezó esto, el cambio de sexo y demás, que tendríamos que hacer una estadística o pedirla al Ministerio de Salud, no, pero por otros medios, para poder ver realmente la tasa de suicidios o de problemas psiquiátricos muy graves que se han ido sucediendo a causa de estas cosas. Permitir procedimientos así reversibles, en la próxima diapositiva lo pueden ver, de por vida en menores de edad, que no puedan dar un consentimiento válido, constituye un serio problema de la ética médica. No tienen la madurez cognitiva, como dije antes, ni la experiencia de vida para tomar estas decisiones. Hay que finalizar con este tema de la supresión de la pubertad y el uso de hormonas y cirugías, porque esto no pertenece a ninguna ética humana y menos a la defensa de la vida y la familia. Voy a pasar de largo la otra diapositiva, porque si no se va a alargar mucho, pero hay solo una reducida minoría de los niños que manifiestan una identificación de género cruzado, la mantienen en la adolescencia y la edad adulta. Este dato resulta especialmente relevante ante los intentos de promover reacciones de signos en niños antes de la pubertad que pueden ocasionar graves trastornos futuros cuando la tendencia revierta espontáneamente. Es decir, si un adolescente o en la preadolescencia empieza a sentir identificaciones cruzadas, como expuse acá en el escrito, con el otro sexo, eso puede pasar, porque de hecho pasa. Durante el periodo que ellos están entre los 7, 9, 11 años, los varones están con los varones en general y las mujeres con las mujeres, ¿sí? Entonces se identifican cruzadamente en ese tipo de cuestiones. Pero a mí me gusta más esto, me gusta más el otro, pero no es de otro sexo. Pero eso suele pasar y eso hay que revertirlo a través de tratamientos que con buenos profesionales de la salud se pueden revertir, porque son cosas que suceden en ese desarrollo psicobiológico. No es que no vayan a suceder.
Tampoco tienen eficacia estos tratamientos, porque no están sustentados científicamente. Dejemos de sexualizar a la niñez, que ellos puedan transitar su infancia de acuerdo al desarrollo biopsicosexual, correspondiente a su edad, a sus aptitudes, respetando las etapas que deben transitar con el acompañamiento de los adultos. Es muy importante esto, que también debemos respetar esa hoja de ruta. Solo será saludable la vida de cada uno de ellos si nosotros respetamos esos tiempos. Las leyes, los decretos, las resoluciones no hacen más saludable la vida de la población, para nada. Los profesionales y la gente de escritorio se equivocan porque no están atentos al bien común de la mayoría, sino de grupos minoritarios, que en general están asociados a grupos poderosos económicos, porque esa es la claridad de todo esto. Es un gran negocio de la industria farmacéutica y de algunos grupos que están en el nuevo orden mundial. Y yo quiero decirles algo más. Yo he tenido, debido a mi profesión, en otro aspecto, en la parte de auditoría y gerenciamiento médico, trabajo para una institución que tiene objeción de conciencia. Se me han presentado casos de estos para autorizar, de los hospitales públicos, y me ponen ideología, me ponen ley de identidad de género con el número y todo. Yo me abstengo de autorizar eso, y la institución también. Hasta ahora no tuvimos ninguna reprimenda, observación, o como ustedes quieran llamarla, desde la Superintendencia de Salud. Lo estamos esperando, pero no lo vamos a autorizar, porque nosotros no estamos de acuerdo. Así que bueno, en eso les digo que hay que tomar esta postura también. En alguna oportunidad nosotros nos tenemos que jugar por esto, por nuestros principios, valores fundamentados en nuestra fe, ¿sí? Así que no perdamos la esperanza. La Argentina además se encuentra despoblada totalmente. Necesitamos más gente, más ciudadanos que en el futuro probablemente puedan ser presidentes, pueden tener un montón de cuestiones públicas que sean importantes para toda la sociedad entera, como qué capacidad tenemos, aparte de darles alimentación y no estar en esta estructura que estamos ahora totalmente horrible, nefasta, no le agreguemos esto, ¿sí? ¿Cómo va a crecer si está enfermando a las generaciones futuras? Para crecer como nación debemos basarnos en dos pilares, educación y salud. La educación sanitaria, como debe ser, que es fundamental para toda la población, nunca ningún gobierno a lo largo de los años yo he visto que haya hecho alguna política pública al respecto. Esperemos que nosotros lo podamos hacer. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ya voy terminando, dice muy claramente en el artículo 25 que se refiere a la salud y a los derechos económicos, derechos sociales, de seguridad social, salud y demás, dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure la vivienda, la salud, la seguridad en todos sentidos, socialmente, así como a su familia. Todo bienestar y en especial la salud, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Resumiendo, es de todo lo que estamos hablando, pero fundamentalmente la salud integral. Por eso que nosotros queremos bendecir a toda la población de esta manera, pudiéndonos integrar entre todos los que queremos vivir a favor de la vida y a favor de la familia, en poder conectarnos más seguido y poder brindar estas apreciaciones. Muchas gracias por todo.